adquiridos. Y tales dudas no desaparecerán en tanto continuemos necesitando nueva financiación exterior. Por ese motivo, las necesidades financieras son, hoy por hoy, el principal factor de vulnerabilidad de la economía española y el más señalado obstáculo para la recuperación. El orden lógico para la política económica es, primero, estabilización y luego crecimiento. Este es nuestro diagnóstico. Llego así al corazón de la crisis española de hoy, a lo urgente, a lo que no admite demora. Por eso lo he situado en el centro de los diversos tríos que conforman este discurso. El problema tiene su origen en una tendencia de la economía española a invertir en exceso. Durante la última fase de crecimiento, todos los agentes compartieron ese rasgo. Las familias compraron viviendas, las empresas ampliaron capacidad productiva y las administraciones multiplicaron infraestructuras. Se invirtió con tal desmesura que el esfuerzo excedió en mucho a las posibilidades del ahorro interno. Esa aguda tendencia a la sobreinversión ha continuado en la crisis. Todavía alcanza el 24% del PIB frente al 18% en la Unión Europea o el 16% en Alemania. Los resultados de un reciente estudio son elocuentes. España es el país del mundo con mayor dotación por habitante de capital, por ocupado y también por unidad de producto. Y el quinto país del mundo que más ha invertido entre 1995 y 2008, tras China, India, Corea y Turquía. No es racional económicamente. A diferencia de los mencionados países, ese esfuerzo ayuda aquí poco al crecimiento y como no somos capaces de financiarlo con nuestro propio ahorro, nos ha obligado a endeudarnos. Las cifras sobre el endeudamiento son contundentes. A estas alturas se ha necesitado financiación externa durante 13 años consecutivos, incluyendo el presente, un periodo sin parangón en la historia contemporánea. Medido a través de la balanza de pagos, se ha requerido de los mercados internacionales hasta ahora aproximadamente la mitad de la renta española anual. El problema ha sido particularmente grave desde 2004 hasta hoy, cuando se han sucedido 7 ejercicios en cada uno de los cuales el desequilibrio ha estado por encima del 3% del PIB, llegando incluso al 10%. Ni siquiera la crisis ha traído el ajuste, pues en 2011 se necesitará financiarse del exterior en torno al 4% del PIB, lo mismo que en 2010. No solo se trata de una magnitud muy elevada, lo peor es que ni siquiera estamos en camino de solucionarlo, como se acaba de mostrar. En el tiempo de la peseta, un solo año con un déficit exterior por encima del 3% llevaba inmediatamente a la devaluación, una medida dolorosa pero eficaz. Antes de llegar a ese punto, las autoridades tenían en la pérdida de reservas de divisas un termómetro sensible que podía impulsarles a actuar. Con la entrada en la Unión Monetaria esa presión desapareció. Desapareció hasta llegar a la crisis, cuando los mercados financieros han agregado las deudas hasta configurar una posición de riesgo por país, que viene a desempeñar el papel equivalente al que tenían las reservas de divisas. Un aumento de la prima de riesgo acaba por leerse hoy como antes una reducción en las reservas y plantea idéntica necesidad de ajuste. Aun en circunstancias favorables, con mercados financieros abiertos y expansión interna, hubiera sido imposible mantener indefinidamente un ritmo de aumento de la deuda por encima del crecimiento de la economía. Obviamente, sin esas dos condiciones, la vuelta al equilibrio requerirá un esfuerzo ímprobo, pero es imprescindible. De lo contrario, la economía española estará a merced del humor de quien le quiera prestar y del signo de la política monetaria europea, siempre incierto, debiendo dedicar cada día más recursos a atender intereses y amortizaciones y retrasando la recuperación. Pero, ¿cómo alcanzar el equilibrio? Pues a través de una política de ajuste o estabilización ahora más compleja y que necesita abordarse desde una doble perspectiva, financiera y comercial. Un desequilibrio financiero representa que el gasto del país excede a su renta o, más específicamente, que el ahorro nacional no basta para financiar la inversión. Desde la óptica de la balanza comercial, el desequilibrio vendrá originado por unas importaciones que superen a las exportaciones. El ajuste puede leerse como necesidad de contener el gasto o, alternativamente, de mejorar el saldo de la balanza.
Actuar en una y otra vía no es incompatible, sino complementario. Es como abrir un túnel excavando al unísono desde las dos vertientes de una montaña. Comenzando por la estabilización del gasto. En 2010, familias, empresas financieras y hasta las no financieras ahorraron en términos netos, contribuyendo a financiar al conjunto de la economía nacional. No así las administraciones públicas, que desde el inicio de la crisis han reclamado financiación a los restantes agentes y al exterior. Corresponde, pues, a las administraciones, que son las causantes del desequilibrio, corregirlo. Y no se invoque aquí la autoridad de Keynes como adalid del déficit público en las políticas contra la crisis. A él jamás se le habría ocurrido defender que era posible practicar una política fiscal intensamente expansiva sin el control de la política monetaria o sin la seguridad de unos mercados financieros dispuestos a comprar masivamente deuda. De modo que la receta del déficit no solo es equivocada, sino en última instancia insostenible. La reforma constitucional actualmente en tramitación viene a certificar este hecho, de ahí su oportunidad. Pero no puede quedar en un mero cambio de la Carta Magna. Se debe rediseñar la política de hacienda pública para que los gastos igualen a los ingresos en flexibilidad o los ingresos a los gastos en rigidez. El tiempo de los estabilizadores automáticos ha pasado. De todos los gastos públicos debería ser objeto de reconsideración inmediata la inversión en infraestructuras. Tener más kilómetros de líneas de alta velocidad que ningún otro país del mundo, dada nuestra orografía, nuestra densidad y nuestra renta, no es una estrategia razonable. Tal parece como si la bandera de cuanto más mejor hubiera aplastado cualquier criterio de coste de oportunidad. Por lo demás, esas inversiones dejan como secuela unas pérdidas de explotación que multiplican los problemas de una hacienda en crisis. En este caso, la historia nos brinda algunas lecciones. A mediados del 19, España realizó la construcción de una importante red ferroviaria, con una celeridad inusitada, y cuando concluyó no había viajeros ni mercancías para compensar las inversiones. Tras el fiasco, las compañías languidecieron durante decenios con ayuda del Estado. Un siglo después, la historiografía tiene un diagnóstico claro. El negocio había estado en la construcción, generosamente subvencionada con recursos públicos. En cuanto al otro lado de la montaña, la balanza por cuenta corriente. La clave para conseguir el equilibrio a corto plazo es mejorar la competitividad, que ha acumulado un importante deterioro desde la incorporación al euro. Cierto es que con la crisis ha mejorado levemente y esto explica el aumento de las exportaciones, pero han sido progresos insuficientes para cerrar la brecha del déficit. Restaurar la competitividad reclama ajustar precios y rentas. Los precios españoles parecen tener una irresistible tendencia a crecer por encima de los europeos, pues desde el euro tan solo en 2009 el diferencial fue favorable a España. Un comportamiento tan sistemático indica la presencia de elementos estructurales que, en nuestra opinión, son la falta de competencia en algunos servicios y el modo de fijación de los salarios. Con una demanda sin pulso, es sorprendente que los precios interiores apenas hayan reaccionado a la baja. Y con independencia de cuál sea el origen último, el problema tiende a perpetuarse a través de la indiciación de los salarios. Urge, pues, restaurar la competitividad y esto exige contener la evolución de las rentas. Una contención que en otros momentos se consiguió de forma limitada y con reducida conflictividad por medio de un pacto social en 1977 o más rápida e intensamente, aunque con más conflictos, al rehuir el pacto en situación de elevado desempleo, 1982. Son los dos caminos a elegir en los próximos meses. La estabilización es un requisito insoslayable para recobrar el crecimiento y constituye hoy lo urgente, como ya he dicho. Pero la superación de la crisis no llegará en sentido literal hasta que se estabilice un crecimiento normal, que en una economía avanzada es una cifra exigente. España creció levemente por debajo del 1% anual a lo largo del siglo XIX, un 1,5% en la primera mitad del XX y un 3% de entonces a hoy. De modo que el 3% debería ser considerado el objetivo, la normalidad. El crecimiento tampoco es un fenómeno espontáneo y los precedentes son ilustrativos. Tras la crisis del petróleo hicieron falta nada menos que 30 trimestres para pasar a una cifra del 3% desde la negativa.
En cambio, después de la recesión de los 90, bastaron 6 para conseguirlo. No es extraño que en la memoria colectiva la superación de esta última sea la historia de un éxito, mientras se recuerda agónico el deambular por la depresión en los primeros 80. La recuperación reclama un programa de reforma de las instituciones económicas en 3 ámbitos. Aquí de nuevo una terna. Primero, hay que flexibilizar los mercados de factores productivos. Segundo, debe impulsarse la internacionalización. Tercero, las mejoras en la productividad han de ser la base del crecimiento. Los mercados de factores productivos son la matriz donde se gesta el cambio de modelo productivo de que tanto se habla. En ellos se reasignan los recursos de unas a otras actividades. Cuanto más rígidos, más tiempo se requerirá. Cuanto más flexibles, más diligente será el abandono de las obsoletas y la expansión de las que tienen futuro. Charles Darwin explicó que no sobreviven los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan a los cambios. La adaptación reclama flexibilidad, el reto para nuestros mercados de capitales y trabajo. El sistema financiero parecía sólido en los comienzos de la crisis. Bancos y cajas habían importado ahorro y no activos financieros, de manera que su exposición a los denominados productos tóxicos era mínima. Sin embargo, el sistema no estaba exento de problemas. La importación de ahorro atendía a una desenfrenada demanda en operaciones inmobiliarias y con una operativa que conjuraba 2 riesgos. Se prestaba a largo plazo mientras la financiación se obtenía a corto y se acumularon excesivos créditos en el sector inmobiliario. Frente a ello, la actuación de las autoridades y el organismo supervisor ha resultado premiosa. Tal vez todo lo arruinó la confianza inicial en la buena salud del sistema, pero debió haberse actuado temprana y contundentemente sobre quienes estaban en serias dificultades, separándolos del resto. En cuanto al mercado de trabajo, los defectos de su estructura institucional se han hecho evidentes en ocasión de la crisis, pero estaban presentes en la fase de expansión. Tales disfunciones, junto con la inadecuación entre formación y necesidades de las empresas, acaban por crearle una incapacidad crónica para ajustarse. Enfrente, las reformas alcanzan siempre tan solo la periferia de los defectos. En 2 aspectos se concentran los problemas: costes de despido y estructura de la negociación colectiva. Por unos y otros resulta difícil ajustar salarios y productividades a la marcha específica de las empresas, siendo mínimas las posibilidades de que en una crisis se plantee cambiar salarios por empleo. Esto por lo que se refiere a los mercados de factores. La segunda de las dimensiones que requiere un impulso reformista es la internacionalización. Por supuesto, sin desconocer las positivas transformaciones de los últimos decenios. Atrás queda aquella economía introvertida que dependía de las cosechas de cítricos para comprar petróleo y clausuró el plan de estabilización. Atrás también el país que soñaba con integrarse en Europa. Aún así, se requiere un nuevo y serio impulso. El sector exterior es el espejo donde mejor se reflejan cualidades y defectos de una economía. En la española, esa mirada descubre de inmediato un problema crónico: la incapacidad de las exportaciones para financiar las importaciones. Entre 1959 y el presente, las ventas al exterior solo han podido cubrir el 71% de las compras. El déficit comercial ha sido permanente y esto obliga a pensar en factores estructurales. A estas alturas, adivinarán ustedes que, en nuestra opinión, son 3: la geografía, la tecnología y la energía. A comienzos del siglo XX, 5 países europeos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Portugal, copaban 2/3 de las exportaciones españolas. 100 años después, los mismos países siguen absorbiendo idéntica proporción. ¿Acaso es un ejemplo de fidelidad a los vecinos o fruto de poder de la geografía? Pero no es una estrategia adecuada porque son mercados maduros. Ganar cuota en el área del euro se ha hecho con un esfuerzo que habría tenido una recompensa superior en otras zonas. Es hora, por tanto, de adaptarse a las corrientes que dominan el comercio mundial. El segundo problema es la insuficiencia tecnológica. Con su nivel de renta, España apenas puede competir en costes laborales bajos y debe fundar su comercio en mercancías donde la tecnología y el conocimiento marquen distancia. Pero esta es una de las fuentes de nuestro déficit comercial, porque la cuota exportadora es reducida mientras son elevadas las importaciones. Los problemas de geografía y tecnología tienen una raíz común:
el minifundismo empresarial. También está ahí la palanca con la que actuar sobre ambos. No se trata de volver a una ley de dimensiones mínimas de la industria. Hablamos de impulsar la cooperación empresarial libre a través de redes fomentadas por las autoridades o por instituciones existentes, a fin de agrupar esfuerzos en la adopción de nuevas tecnologías y la salida de las pequeñas empresas al exterior. Por último, la energía, una de las fuentes tradicionales del déficit comercial español y un factor de vulnerabilidad que deja la balanza a merced de los precios del crudo. Una corrección de la baja tasa de cobertura exige una planificación que reduzca la dependencia y que lo haga, por supuesto, respetando criterios medioambientales, pero a unos costes económicamente razonables. El impulso a la internacionalización requiere, además, una mejoría en la reputación, porque, paradójicamente, una de las consecuencias de esta crisis es que, en plena era de la globalización, ha devuelto protagonismo a la dimensión nacional. La reputación de país tiene ahora un valor económico que, sintetizado en la prima de riesgo, se nutre de diagnósticos acuñados en informes regularmente publicados. En ellos se venía pregonando desde hace años la escasa reputación de la economía española. Se destacaban, entre otras deficiencias, las dificultades y trámites para crear o cerrar empresas, la demora e inseguridad de la justicia, la profusión legislativa, la redundancia de las administraciones públicas, los síntomas de corrupción o los fracasos del sistema educativo. Una ilustración de esa menguada reputación está en las dificultades por las que atraviesa la deuda. Su proporción está por debajo del promedio de los países occidentales, pero la confianza de los inversores no está acorde con esos ratios. Es de nuevo la reputación, en cuanto resume la forma en que se espera que una sociedad haga frente a sus dificultades. La cohesión, el liderazgo y unas instituciones impecables son ingredientes positivos de la reputación. La fragmentación, la inconsistencia o unas instituciones ineficientes, su reverso. A las autoridades compete avanzar en estos frentes tanto como proyectarlos al exterior. Una última consideración en este apartado es que las políticas contra la crisis deben siempre ser consistentes con el objetivo de crecimiento. Para un país avanzado, el crecimiento sostenible exige aumentos de productividad. A su vez, la productividad depende del capital humano, el capital físico y las mejoras tecnológicas y organizativas. Tras lo dicho hace un momento, pocas dudas caben de que para la economía española el problema no está en hacer esfuerzos adicionales en capital físico. Lo que se necesita es perseverar en la formación de capital humano y en la tecnología. En ambas cuestiones sufrimos un retraso que es preciso salvar para asegurar el crecimiento sostenido. Les había anunciado, en tercer lugar, unas breves pero necesarias palabras sobre Europa. Son notorias las dificultades con que el euro viene navegando por la crisis y resulta a todas luces decepcionante el papel de las instituciones europeas para remediarlo. La Comisión ha desaparecido de la escena y el intergubernamentalismo triunfa sobre los viejos ideales comunitarios. Marcelino Oreja habló de los riesgos de una cacofonía institucional si la Comisión se desvanece, y no hay mejor descripción del presente. Muchas voces y poca decisión transmiten una sensación vaga de ir por detrás de los acontecimientos, dando pasos en la dirección correcta, aunque de una magnitud siempre insuficiente para despejar incertidumbres y dar credibilidad definitiva a la moneda europea. En mi opinión, el problema principal ha sido la carencia simultánea de mecanismos de compensación financiera y disciplina. Los primeros eran necesarios si se deseaba que todos los miembros de la zona euro permanecieran juntos bajo cualquier circunstancia, y los disciplinarios eran imprescindibles para amenazar de exclusión, como en el patrón oro, a quienes fuesen incapaces de sostenerse en un escenario exigente. Cervantes escribió: de la prolijidad se suele engendrar el fastidio, y para evitarlo debo terminar, a riesgo de resultar esquemático. En el libro que recoge el discurso, y tienen ustedes, tendrán más detalles. Pero permítanme concluir evocando a un querido personaje cuyo centenario celebramos. Se trata, naturalmente, de Joaquín Costa, a quien resulta procedente traer a colación no solo por cumplir un rito. Su honestidad insobornable, su capacidad de lucha contra las adversidades y su voluntarismo en momentos dramáticos pueden resultar hoy inspiradores.
también algunas de sus ideas. Empezaré por acercar un poco al personaje, recordando una anécdota que lo sitúa por un instante en este mismo salón. El miércoles 18 de octubre de 1893, a las 2 de la tarde, el ministro de Fomento, Segismundo Moret, presidía el acto solemne de inauguración de este edificio. Aunque ha pasado casi inadvertido, entre los asistentes estaba Joaquín Costa. Por la noche se le ofreció un banquete al ministro y Costa pronunció uno de los brindis. Era viejo amigo de Moret, con quien había compartido afanes en la Institución Libre de Enseñanza y tribuna en mítines librecambistas. En sus palabras, tras deshacerse en elogios de Zaragoza, como era su costumbre, recreó un imaginario diálogo entre dos estatuas que acababan de encontrarse frente a frente. Una era la de Miguel Servet, recién instalada en el pórtico, y la otra correspondía a Ramón de Pignatelli, entonces en la Plaza de Aragón. La conversación versaba sobre la circulación de la sangre y la del agua, o dicho en otros términos, sobre ciencia natural y economía. En clave aún más costiana, la conversación trataba de escuela y despensa, el binomio que para él cifraba el progreso, y que debe interpretarse en términos de causalidad, pues la despensa reclama escuela. Decir escuela es decir capital humano, ciencia, cultura y pensamiento elaborado, en suma, universidad. Y este es el momento de una universidad en la que todos sus miembros nos exijamos al máximo hasta resultar ejemplificadores. Solo así podremos ser útiles a la sociedad a la que servimos y ganar su respeto. A partir de hoy, y esta es mi recomendación final para el próximo curso académico, apliquémonos cada uno a nuestra tarea. Dicho en las rotundas palabras con las cuales mi compañero, el catedrático y académico Miguel Sanz Lafuente, lo expresara al concluir su discurso de apertura en la Universidad de Zaragoza en 1847, cito: «Dignísimas autoridades, corporaciones ilustres, elevados funcionarios, proteged, decanos, velad, maestros, enseñad, discípulos, aprended», he dicho. Profesor Serrano, mi más sincera felicitación por su intervención, que todos apreciamos. Muchísimas gracias al padrino, profesor Oreja, a la madrina, profesor Apolo, por acompañar al profesor Serrano en esta intervención. Yo creo, profesor Serrano, que cuando se lean los anales, la historia de la Universidad de Zaragoza, dentro de unos años, habrá quedado claro que la lección magistral de la apertura de curso 2011-2012
fue sobre una importante crisis económica que atravesaba el país en ese momento, que su intervención fue en el centenario de las aperturas de curso en este Paraninfo, en el aniversario del nacimiento de Costa y en el 5º centenario del nacimiento de Miguel Servet. Habrá suficientes motivos para recordarla, seguro. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto de este acto solemne de apertura de curso, consistente en el juramento o promesa de los profesores que han accedido a nuevos cuerpos docentes universitarios. De nuevo, el secretario general tiene la palabra. Ruego a los señores profesores que se dispongan a prestar promesa o juramento. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de catedrático de universidad o profesor titular de universidad de la Universidad de Zaragoza, con lealtad al Rey, guardar y hacer la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía y los estatutos de esta universidad? Juan Francisco Baltar Rodríguez. Sí, juro. Invito al público asistente a permanecer sentado para seguir más cómodamente el acto. Gracias. Herminia Inmaculada Calvete Fernández. Sí, prometo. Fernando Cibeira Murillo. Sí, juro. María del Carmen García Herrero. Sí, prometo. Francisco García Marco. Sí, juro. José Neira Parra. Sí, prometo. David González Ibáñez. Sí, juro. Carmen María Marta Lazo. Sí, juro. Germán Vicente Rodríguez. Sí, juro. Agustín Ariño Moneva. Sí, juro. José Ignacio Arnaudas Pontaque. Sí, prometo. María Pilar Arruebo Los Huertos. Sí, prometo. Asunción Luisa Blasco Martínez. Sí, prometo. José María Cuadrat Prats. Sí, prometo. Jesús Fleta Zaragozano. Sí, juro. Juan Ignacio Garcés Gregorio.